En relación al papel que puede jugar la empresa privada o el sector privado empresarial en relación al desarrollo, nosotros desde la coordinadora creemos que desde hace mucho tiempo el sector empresarial juega un papel muy relevante en cuanto a generador de riqueza económica, en cuanto a creador de empleos y puestos de trabajo, a proveedor de bienes y servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, si queremos que el sector privado empresarial juegue un rol relevante como actor de desarrollo, hablando de desarrollo no solo económico, sino en términos de sostenibilidad y de desarrollo humano y sostenible, entonces creemos que tenemos que pedir a las empresas un esfuerzo mayor más allá de la generación de riqueza económica, ¿no? Es decir, necesitamos empresas con una perspectiva o con un foco social y ambiental que vaya más allá de lo puramente económico, donde en su propia lógica de creación de beneficio y de riqueza al mismo tiempo tengan incorporados procesos de creación de empleo decente, de respeto de los límites de sostenibilidad ambiental a la hora de producir bienes y servicios, de respeto de los derechos humanos, de respeto de las obligaciones fiscales de los países en los que están instalados. Creemos que de esa manera el sector privado empresarial podría jugar un papel relevante como actor de desarrollo humano y sostenible, pero no se sigue necesariamente por el hecho de ser una empresa creadora de riqueza, ¿no? Y para ello pues hay que hacer todo un esfuerzo de crear marcos regulatorios, en fin, una serie de estructuras o de marcos que permitan que las empresas caminen hacia ese lugar, ¿no? En esa medida y en esa línea, las ONGs podríamos trabajar conjuntamente con las empresas en un marco de desarrollo humano y sostenible cuando se den estas condiciones. El trabajo de las empresas y las ONGs tienen que tener un compromiso y una complicidad total. Las ONGs son instituciones muy dinámicas, que están muy cerca de las bases, ¿no?, de la población civil, que movilizan a la población y que además son ante todo muy creíbles. Y esto es muy importante porque la credibilidad de empresas y de gobiernos desgraciadamente en este momento está por los suelos, pero la de las ONGs no. Entonces yo como empresa me apoyaría, y de hecho en la organización que trabajo las empresas se apoyan en una ONG para canalizar y para realizar sus proyectos de sostenibilidad. Así que me parece fundamental que las empresas colaboren, contribuyan y se apoyen en las ONGs para ello. Para tener una buena relación con el sector privado, es importante entrar en un periodo de preparación en donde se mira muy bien el contexto, tener claridad sobre los objetivos y el papel, los roles, responsabilidades que va a jugar cada socio. Creo que es muy importante mirar los incentivos de cada socio y los incentivos del sector privado, pero también los incentivos de los otros socios en la relación. Antes de empezar, el sector privado no solo son los multinacionales, hay muchas otras organizaciones, hay pymes, por ejemplo, hay autónomos, hay organizaciones, asociaciones de empresas, cámaras de comercio, y es muy importante entender que hay un papel que ellos pueden jugar en las alianzas. Y nos obsesionamos un poco con las multinacionales y es muy difícil trabajar con las multinacionales también, y quizá sería más fácil mirar la amplitud de posibilidades con otros actores, sobre todo a nivel local. Por el momento, la evaluación que hace la sociedad civil latinoamericana sobre las alianzas público-privadas no es particularmente positivo, en la medida en que estas alianzas fundamentalmente lo que han promovido son los intereses de algunas grandes empresas, particularmente europeas, sin atender necesariamente las prioridades o los intereses de las poblaciones en las cuales estas alianzas público-privados luego ejecutan los proyectos. Entonces, pues bien, allí sentimos que hay falta de transparencia, que no hay consultas, que no hay estudios de impacto previos y sobre todo que no hay luego un monitoreo que permita dar seguimiento a los resultados que se obtienen con estas alianzas público-privadas. Lamentablemente, en especial desde la perspectiva de la sociedad civil latinoamericana, lo que percibimos es una gran incoherencia entre los dichos y los hechos, entre las políticas y los documentos, entre los documentos y las prácticas. Porque, por ejemplo, si bien la
política de cooperación dice promover las pequeñas y medianas empresas, luego tenemos que las iniciativas como la iniciativa de promoción de inversiones en América Latina termina favoreciendo a las multinacionales europeas. Si por un lado te dicen vamos a promover el sector de las pequeñas y medianas empresas local, luego te encuentras que a través de los acuerdos de libre comercio se destruye el tejido productivo local porque la condición indispensable de estos tratados es la libre competencia. Te dicen, por otro lado, queremos apoyar el sector productivo nacional, pero que tiene en el sector, en las compras gubernamentales, por ejemplo, un principal adquirente, pero luego ocurre que por los tratados de libre comercio estas pequeñas empresas locales ya no pueden ser, no tienen prioridad en las compras gubernamentales. Entonces, pues bien, hay realmente una gran incoherencia, sobre todo porque, pues bien, las distintas políticas no encajan entre sí, no encajan con los documentos de principios o que deben regir, en definitiva, en este caso, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Fundamentalmente, entonces, lo que constatamos es una reducción del espacio de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, más allá del diálogo político y de la cooperación, a uno solo de sus tres pilares, como son los negocios, es decir, comercio e inversiones.